los elementos descriptivos que también debemos tomar en cuenta en los tipos penales. Miren qué cuán complicado ya se nos vuelve, ¿no?, al analizar el tipo penal. No es solamente una simple redacción del tipo penal. El elemento descriptivo son aquellos términos, son los términos comunes que no requiere interpretación. Es decir, por la simple frase, palabra que vemos, se entiende, cualquier persona lo entiende, se explica por sí solo. Y ahí encuentro una palabra nada más, persona. Inclusive, tal vez, inclusive de los tipos penales por persona, nos podemos complicar desde el término técnico, ¿qué es? ¿Persona natural o persona jurídica? Ya listo, ya estamos entrando a temas de interpretación. Pero por el momento acá, de acuerdo a la redacción del tipo penal, solamente encuentro un elemento descriptivo. Aquí el término que solamente que por sí solo se explica, es parte del tipo penal. Entonces no necesito, miren, ahí cuando encuentre este tipo de términos, no necesito complicarme la vida en explicar ese término, ¿no? Porque eso es lo que sucede en juicio. A veces se están debatiendo en términos que no valen la pena discutir. ¿Ya? Para eso es precisamente el elemento descriptivo. El siguiente, por favor. Pero acá es interesante de esto del elemento normativo. El elemento normativo llega a ser precisamente todos aquellos términos que en la redacción del tipo penal, ¿ya?, que en la redacción del tipo penal son términos que deben interpretarse. Es decir, que no se explican por sí solo. Por ejemplo, término intimidación, ¿qué será? ¿Qué alcance tendrá? ¿Hasta dónde será intimidación? ¿Qué será violencia física? ¿Qué será violencia psicológica? ¿No? ¿Qué es acto sexual? No es fácil, entendible, ni de explicarse por sí solo, ¿no? Entonces son términos técnicos y por eso va a entrar precisamente al tema del elemento normativo. Y por ello también el juez, el abogado, la parte, ¿no?, víctima o de la defensa, tiene que ahondar en este tema. Porque esa es la base elemental con las cuales se va a configurar la conducta. ¿Ya? Entonces, ¿dónde voy a acudir de estos términos? Ahora, ¿de dónde saco todos estos términos en su explicación? Fácil. A veces la propia ley nos dan definiciones. ¿Ya? Por ejemplo, en la ley 348, violencia física tenemos, hay concepto. Violencia psicológica, violencia sexual, hay concepto. Por ejemplo, en 1008 hay términos que es el tráfico. Hay otro término en el artículo 33 y ahí nos dicen en el inciso M, si no me equivoco, que es tráfico. Entonces, la propia norma puede establecer cuál es el sentido y su alcance de ese término técnico, de ese elemento normativo. Pero, ¿qué pasa si no encuentro en la norma? Ahí viene precisamente lo que el doctor ha invocado, el tema de la jurisprudencia. ¿Por qué? La jurisprudencia es aquella que va a dar amplitud de su contenido de determinados términos, de determinadas regulaciones, en este caso en el ámbito sustantivo penal, va a dar precisamente su explicación, su alcance. Han debido ver algunos autos supremos donde el cual habla que es alevosía, que es ensañamiento, que te da su alcance. Entonces, voy a la jurisprudencia. Pero y finalmente, si no hay, ¿qué hago? Tiene que haber. ¿Dónde vamos a encontrar? En la teoría y en la doctrina. Donde me va a explicar, varios teóricos nos van a dar explicaciones de ciertos términos y alcances precisamente de los términos normativos que tiene el tipo penal. Y ahí va a ser precisamente estructural, van a ver estos términos, porque ahí va a ser determinante si evidentemente la conducta específica que haya ocurrido cumple con los parámetros de estos elementos normativos, ¿no? Y si no cumple, obviamente el resultado va a ser negativo, ¿no? Pero eso no hay que perder de vista el elemento normativo. Siguiente. Bueno, acá, por ejemplo, no, esto es amplio para desglosar. Les voy a pasar el material, he sacado todos los tipos penales de la ley 348,
Pero acá la regulación precisa de del tipo penal. En realidad, el tipo penal no es una sola redacción. Si ustedes ven que está resaltado intimidación, violencia física, psicológica, persona de uno u otro sexo, penetración del miembro viril, de cualquier otra parte del cuerpo, u otro objeto cualquiera, vaginal, anal, oral, mediante violencia física o intimidación, ahí está. Inferioridad mental grave, insuficiencia de inteligencia, insuficiencia de la inteligencia de la víctima, seguridad e incapacidad de cualquier otra causa. Esos términos hacen que genere diferentes conductas, es decir, el tipo penal no es una sola conducta. En el tipo penal está regulado diferentes conductas, pero no es infinito, o sea, no es un tipo penal que regula solamente una o dos o tres conductas, o de manera infinita puede adecuarse todo, no, tiene 270 conductas que pueden ser delito de violación. En el documento que voy a dejar a Misión Internacional, que les va a pasar, ahí están de todos los tipos penales precisamente con relación a las conductas precisas. El delito de violación infante, niño, niña, adolescente son 540 conductas. El delito de abuso sexual son también 540 conductas. El delito de violencia familiar son 81 conductas. Así. Pero ahí está específico cada conducta que puede ocurrir y que puede ser considerado como el delito que ustedes identifican. ¿Ya? Pero esto les dejo esa parte que lo revisen. Siguiente, por favor. Otro elemento que nosotros también hay que tomar en cuenta, y nosotros los jueces también tenemos que tomar en cuenta, es el bien jurídicamente protegido. ¿Qué quiere decir el bien jurídicamente protegido? Básicamente es que al regularse la conducta típica que el Código Penal o la ley penal establece, es de que hay algo detrás de esa regulación, protege algo, evita que no se afecte a ese bien. Entonces, en cada tipo penal siempre hay bienes jurídicamente protegidos. En este caso, es la libertad sexual. ¿Por qué? Porque precisamente mediante intimidación, violencia física y psicológica, se tiene acceso carnal con una persona. Entonces, atenta contra la libertad sexual. También, pero dice violencia física. Ahí también, ¿qué? Está afectando, no es solamente la libertad sexual, sino también a la integridad física. Ah, no había sido solamente la libertad sexual. También, dependiendo de la conducta en específico, va a estar integrada a la violencia física. A la salud mental, cuando precisamente a través de intimidación o violencia psicológica se haya generado precisamente el acceso carnal. Entonces también hay otro bien jurídicamente protegido, al margen que en la universidad nos han enseñado, ¿no? El guachito que nos decía, ¿no? Donde está el título, ahí está el nombre, y como dice el nombre, ese es el bien jurídicamente protegido, ¿no? Sí, inicialmente. Pero dentro del tipo penal vamos a encontrar también otros bienes jurídicamente protegidos. Ahora, ¿por qué es importante esto resaltar? Porque cuando nos toque demostrar y acreditar como acusadores, es demostrar también la afectación de esos bienes. Porque si no demuestras, también va a salir un resultado negativo. ¿Por qué? Porque el juez, como les he dicho, solo va a basarse sobre la prueba. Y si se han olvidado colectar ese elemento de prueba o sostenerlo por lo menos argumentativamente, obviamente el resultado va a ser negativo. Desde la defensa obviamente va a atacar eso, ¿no? Entonces el juez también a momento de sustentar su fallo tiene que establecer precisamente la concurrencia de la afectación de esos bienes jurídicamente protegidos. No solamente decir, ha existido la violación, como lo ha dicho el doctor, en los fundamentos jurídicos empiezan a hacer toda una compilación de toda la disposición internacional, nacional, de género, todo ello. Eso no es la fundamentación. Es esto. Es la afirmación, no solamente de la tipicidad, es la afirmación, el por qué el juez dice ahora que esa conducta es delito. Tiene que fundamentar desde la conducta, la tipicidad, la antijusticia y la culpabilidad. Porque una vez que fundamente esos 4 elementos, recién va a poder decir, ahora sí, tengo que imponer la pena. Porque si hay una ausencia de cualquiera de estos elementos, de estos 4 elementos del delito, de igual manera no estamos hablando de un delito. ¿Ven? Después, ¿qué más? También la dignidad de la persona desafectada, sí.
porque por la afectación del ilícito penal, de la conducta que se desplaza, también se afecta la dignidad del persona, ¿no? Siguiente, otro elemento que también tenemos que tomar en cuenta es por la afectación del bien. Muy bien. ¿Es pluriofensivo o es uniofensivo? Eso mucho va a depender, van a ver cuando los revisan las conductas. Hay conductas donde solamente ha existido intimidación y el acceso carnal. Muy bien, ¿se ha afectado qué? La salud mental y la libertad sexual. Eso es lo que hay que demostrar. Pero si ha habido violencia física y acceso carnal, tengo que demostrar la agresión física y además el acceso carnal. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante definir si es uniofensivo? No definir, sino que identificar si es uniofensivo o pluriofensivo. Si la conducta te está exigiendo que debe haber dos o más bienes afectados, entonces también hay que acreditar eso. Y en el fundamento, de igual manera, tenemos que fundamentar ese aspecto. Pero si en el tipo penal solamente te regula una afectación a un solo bien, por ejemplo, en de violencia familiar o doméstica, cónyuge que agreda físicamente a la cónyuge. Inicialmente es física. Obviamente está estrechamente vinculado con la dignidad, pero no te exige como parámetro de la conducta la dignidad. Ya se sobreentiende y sobrelleva, pero no hay necesidad de fundamentar la afectación de la dignidad. Es importante solamente demostrar que ha sido afectado la integridad física. ¿Ven? Entonces, esto es importante porque cuando se sustenta y cuando se fundamenta, a momento de adecuar la conducta al tipo penal, va a validar precisamente el por qué el juez ha adecuado adecuadamente la conducta al tipo penal y está debidamente motivada y fundamentada desde el ámbito jurídico. Bien. Elemento subjetivo. Bueno, también el elemento subjetivo es precisamente si los tipos penales sancionan por dolo o también sancionan por culpa. ¿Puede ser sancionado por culpa? Sí. ¿Puede sancionarse por dolo? Sí. Pero te dice una regla, el 13.4 del Código Penal. Solo se van a sancionar por culpa, como el del chavo, ¿no? Sin querer, queriendo ha hecho, ¿no? El chavito, ¿cómo hacía, no? Sabe que en el patio no tiene que jugar y sabe que cada vez que jugaba le daba al señor Barriga. No sé, le daba con el balón al señor Barriga. Sin querer, queriendo, decía, ¿no? Básicamente esa es la culpa. Sabe que no tiene que jugar porque precisamente le va a causar un daño a alguien. ¿Ya? Entonces, esa es la culpa. Pero el dolo, ¿qué es? El dolo es la intención de realizar la conducta y producir el resultado y buscar ese resultado. ¿No? Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta? Y eso miren, para que vean de que muchos colegas abogados también discuten esto. Este delito también se puede castigar por dolo o por culpa, algún tipo penal. Y váyanse al 13.4. El 13.4 en términos generales, ¿qué te dice? Mientras el tipo penal no sanciona por culpa, es dolo.